bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en la tercera sesión de nuestro Seminario Internacional Continuo sobre perspectivas éticas aplicadas a la educación. Desde este momento estoy grabando, Daniel, tú también. Quiero dejarlos con Antonio Letelier, que va a ser el guía de esta sesión. Así que, dale, Antonio. Nos vaya bien. Gracias, Nicolás. Bueno, mi nombre es Antonio Letelier, soy el editor de la revista Ética Más. Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas por la asistencia a este seminario, a esta tercera sesión del Seminario Internacional Continuo, Perspectivas Interdisciplinarias en Ética Aplicada a la Educación. La presentación de hoy día tiene como título Problemas prácticos del principio bioético de autonomía, comprensión del consentimiento informado en relación con la educación. El orador de esta jornada será don Alejandro Recio Sastre y yo voy a hacer las veces de moderador. Alejandro Recio es licenciado de Filosofía por la Universidad de Salamanca y doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Chile, con una tesis dedicada al análisis del cuerpo en el pensamiento político moderno y contemporáneo. Entre algunos de los últimos artículos que ha publicado, destacaríamos Análisis crítico de las nociones de poder y psicopolítica en el pensamiento de Byung-Chul Han, publicado en la revista Scientific, y Analítica de la euforia y la ira, el gobierno de las pasiones en el capitalismo contemporáneo, publicado en la revista de Filosofía de la Universidad de Chile, ambos en el año 2019. Bueno, los dejo con Alejandro. Recuerden que la idea es que si tienen preguntas las vayan dejando en el chat y posteriormente se las vamos a revisar al orador. El orador tiene 40 minutos de exposición y después de eso pasamos a la ronda de preguntas. Bien, muchas gracias, Antonio, por su presentación. Muchas gracias también a todos los miembros del CEDEA, a todos los miembros de ASEFIE, por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, y también pues por formar parte del equipo organizador de este seminario que estamos haciendo conjuntamente. Y bueno, pues estoy muy agradecido del gran equipo que hemos formado. Tenemos que seguir así, esto está saliendo muy bien, así que hoy, como sabemos, hoy presento yo y vamos a ver si el tema que hoy voy a presentar, bueno, pues se enriquece gracias al diálogo que podamos mantener con nuestros asistentes. Pues esta idea que hoy les planteo es algo que todavía está elaborándose, está formando, es una idea en ciernes. Se trata de vincular la bioética con la pedagogía hospitalaria. Y aquí hay distintas aristas que se enmarcan tanto en el ámbito de la educación como también en el de la filosofía, la ética y, por supuesto, también la medicina. Así pues, lo primero sobre lo que les tengo que hablar es cómo surgió esta idea o qué fue lo que me sucedió para finalmente decidirme por instalar el tema de la bioética también en la pedagogía y concretamente en la pedagogía hospitalaria. Bueno, pues esto tiene una connotación autobiográfica. No es que les venga a hablar de mi vida, pero sí quiero comentarles cómo se originó esto. Y es que, bueno, a finales del año 2019 accedo a ser el coordinador de un proyecto de innovación en la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, que era sobre pedagogía hospitalaria, llevar metodologías educativas innovadoras a aulas hospitalarias. Pero aquí surge la posibilidad de dirigirle el trabajo final de titulación a unos estudiantes que pretendían generar dinámicas de lectura en adultos hospitalizados. Bueno, en principio esto salía del tema principal, pero a mí me pareció muy innovador, ¿no? La idea de llevar dinámicas de lectura y de aprendizaje para la lectura o de refuerzo de lectura en adultos que tienen que estar hospitalizados en un determinado tiempo. Bueno, estos dos alumnos, no sé si han accedido a la reunión de hoy, yo les invité, pero también quisiera agradecerles a ellos, ¿no? Porque pudimos hacer buen trabajo juntos. Ellos son Nadia Álvarez y Mateo Guamán,
a quienes siempre les tengo presentes. Y bueno, pues con ellos yo he aprendido mucho y espero que ellos conmigo también. El caso es que nosotros, en principio, decimos, pues vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son los niveles de lectura en los hospitales, ¿no? Y lo vamos a hacer pues con adultos. En un principio nos dejan entrar a ver a los internos. Luego, más adelante, lo haríamos también con adultos que se encontraban en la sala de espera, ya tanto con pacientes como con familiares de los pacientes también. Y bueno, pues cuando estamos haciendo el diagnóstico de los niveles de comprensión lectora, me doy cuenta de que existen serios déficits. Y ahí se me ocurrió preguntarle a 2 de los pacientes pues por la carta de consentimiento informado, por la hoja de consentimiento informado, ¿no? Si habían comprendido, si sabían lo que era. Al principio me dijeron, sí, es eso que nos dan para firmar, ¿verdad? O sea, un procedimiento con el que nunca habían estado vinculados. Y ahí estaba la pregunta del millón que yo les hacía, si realmente habían comprendido lo que se decía en esa hoja y aquello que representa. Claro, la respuesta era generalmente que no, o que bueno, que más o menos algo les habían explicado. Y entonces yo me doy cuenta de que esto sucede con pacientes sobre todo que presentan problemas en la lectura o que directamente pues son analfabetos, ¿no? Y claro, y aquí también me doy cuenta de que muchas veces son los familiares los que se tienen que hacer responsables de comentar qué es lo que tienen que hacer con ellos. Bueno, luego a este proyecto más adelante, y nos acompañaría también a los hospitales, se sumaría una psicóloga clínica, a quien también le envío un afectuoso saludo desde aquí, a Mónica Bustamante, quien también nos ayudó mucho y con la que aprendí bastante para hacer ese diagnóstico educativo. Tengo que decirles que nos quedamos tristemente solo en la parte del diagnóstico educativo, no pudimos hacer lo que yo pretendía hacer, que era adaptar la carta de consentimiento informado a los niveles de lectura bajos y en el caso de los analfabetos, pues crear otra dinámica de expresión, ¿no? Para poder firmar la autorización del consentimiento informado. Pero bueno, tristemente tuvimos que dar de baja el proyecto por la coyuntura económica y pandémica que estamos viviendo en el siglo XX, que estamos viviendo en el año 2020, actualmente en el año 2020, y entonces como lo tuvimos que dar de baja, pues bueno, nos quedamos en la fase diagnóstica. Pero aquí ya yo extraje unas primeras conclusiones sobre el tema, ¿no? Realmente me doy cuenta de que el consentimiento informado y la hoja en la que se ha de firmar ese consentimiento informado por parte del paciente es algo, o sea, es un procedimiento que en principio viene a respetar lo que es la autonomía, ¿no? El paciente es un ser autónomo y en virtud de que es autónomo tiene que tomar la decisión sobre aquello que le están informando sobre su enfermedad y el tratamiento que va a recibir, haciéndolo ser responsable también de las posibles consecuencias. Problema del que me doy cuenta, en el caso de muchos de los pacientes, ya no solo los que presentan bajos niveles de lectura, esto nos podría pasar a cualquiera de nosotros, no comprenden los términos en que viene esta carta y mucho menos comprenden a los médicos que les informan sobre su situación. Y esto es algo que se me dijo reiteradas veces por parte tanto de familiares como de pacientes, ¿no? Que los médicos expresaban en términos técnicos y que no comprendían bien lo que se les decía o lo que tenían que firmar, aquello a lo que le tenían que dar autorización. Y también hubo un caso de una persona, de un familiar, que su padre era mayor, su padre no sabía leer muy bien, sabía leer algo, y tampoco entendía bien lo que le decían los médicos, y este familiar me dijo que él si era estudiado, tenía carrera, pero que tenía que buscar en internet los términos que utilizaban los médicos para podérselos hacer llegar a su padre y expresárselos de una manera más o menos pedagógica, ¿no? Entonces, claro, de esta situación yo me doy cuenta de que existe una relación entre el principio de autonomía y la educación de los pacientes, es decir, la formación que estos tienen. Por supuesto, como digo, los que más complicado tienen ejercer su autonomía plenamente y conscientemente son aquellos que
son analfabetos o tienen niveles de lectura muy bajos debido a unas precarias condiciones educativas. Pero esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros que no somos especialistas en cuestiones médicas, ¿verdad? Por eso, para respetar el principio de autonomía, que es un fundamento propio de la bioética y que la bioética lleva a los escenarios hospitalarios, es importante también fijarse en cuáles son las condiciones educativas de los pacientes, que son los que van a tener que hacer ejercicio de su autonomía. Ya que me he encontrado con que muchas veces presuponemos, o desde la bioética se presupone que hay unos estándares de normalización mediante los cuales se presupone que el sujeto autónomo pues, va a saber leer o va a saber comprender unos determinados términos, cosa que no se da en la media de la población, y menos en determinados países donde todavía, bueno, pues persisten, sobre todo en la población más mayor, problemas de analfabetismo. Realmente hay gente que se tuvo que ir a la escuela muy temprano por distintas circunstancias y que no alcanzó unos niveles de lectura y ni mucho menos de comprensión lectora suficientes para saber encarar una hoja de consentimiento informado, y si ya no la hoja de consentimiento informado, las palabras del médico cuando le hablan de su enfermedad y de que tiene que dar su consentimiento pues, para ser, por ejemplo, intervenido quirúrgicamente o para recibir un tratamiento con efectos secundarios. Entonces, bueno, ante este problema yo veo que la autonomía pues, se ve perjudicada. Se ve perjudicada, y aquí se trata de promover y fomentar ese principio de autonomía a través de la educación y también a través de un ejercicio pedagógico en el que quizás no el médico, porque el médico a lo mejor no tiene que ser un pedagogo, pero sí hacer valer la figura del educador o del pedagogo dentro de las áreas hospitalarias a la hora de expresar, de explicar ciertas cuestiones que requieren precisamente de una pedagogía detrás, ¿no? Una pedagogía del discurso. Bien, ¿de qué me doy cuenta también? Y esto va asociado a lo que digo del principio de autonomía. Hay ciertos principios que la bioética ha logrado instalar en las prácticas clínicas que, sin embargo, se han protocolizado, se han burocratizado y que han perdido de vista lo que es el fundamento moral de que se lleve a cabo esa práctica. Por supuesto, tienen que existir protocolos bioéticos, porque hasta ahora no se ha encontrado mejor manera de que se autorice una intervención o un tratamiento que firmar una hoja de consentimiento informado. Eso es lo que se ha encontrado, ¿no? para que la bioética, pues de alguna manera, tenga relevancia dentro de los procesos clínicos. Pero, sin embargo, me doy cuenta de que se ha convertido finalmente en un protocolo burocrático que pierde de vista el fundamento moral en el que se sostiene. ¿Esto qué significa? Que lo burocrático deteriora los principios. Y esto está ocurriendo porque cuando hicimos entrevistas a algunos miembros del personal sanitario, especialmente a enfermeras, nos dimos cuenta de que ellas, bueno, conocían lo que es el consentimiento informado, en qué consiste la carta, pero bueno, aceptaban que sus pacientes firman algo que no saben realmente lo que es. Y que incluso ellas muchas veces se ven con dificultades para entender cuál es el principio o el sostenimiento básico de ese protocolo, ¿no? Porque finalmente se lo toma como un protocolo. Y por supuesto que tiene que haber protocolos, ¿no? para estas prácticas, pero yo creo que para que esos protocolos tengan un motivo de ser, han de estar solventemente fundamentados también en lo que es la teoría bioética, y esto y otra vez implica la educación. Hay que explicarlos y hay que hacer una pedagogía de aquellos principios que defienden la vida. Otra cuestión fundamental en esto, y esto ya lo venía trabajando yo con anterioridad, es la cuestión del diagnóstico.
yo les he dicho al principio que aquello que llegamos a hacer, ¿verdad?, fue un diagnóstico pedagógico dentro de un espacio hospitalario. Vimos cuáles eran los niveles de comprensión lectora de los pacientes que estaban en ese hospital. Bueno, de algunos de los pacientes, perdón, algunos de los pacientes que estaban en ese hospital. No sé si llegamos a tener una muestra más o menos de unos 60. Luego vino lo del COVID y ya, pues, claro, ya no se podía entrar al hospital y eso ya pues nos perjudicó bastante porque yo quería llegar a una muestra de 100. Pero en esa muestra de 60, esos 60 entrevistados, se les dio un texto para leer, que era una noticia de periódico, y se les hizo unas preguntas en la que una de las variables que yo quería averiguar era, pues bueno, en qué momento esa persona se graduó del colegio y luego también la profesión que ejerció, porque hay profesiones que requieren lectura y otras que no requieren tanta lectura. Entonces, a partir de ahí también, o sea, con esas variables se puede ver cuáles pueden ser, cuál puede ser el hábito de lectura de esa persona y cuál puede ser también su capacidad de comprensión lectora. Luego también, bueno, los estudiantes con los que estaba realizando este diagnóstico también trajeron unos cuantos tecnicismos, ¿no?, relacionados con los niveles críticos, por ejemplo, de la comprensión lectora, donde les hicieron distintas preguntas, pues para ver si realmente habían captado bien el sentido o el significado de la pregunta, perdón, de la noticia que estuvieron leyendo. Pero bueno, con esto quiero decir que aquí nosotros cuando enfocamos este diagnóstico pedagógico, realmente lo estábamos haciendo dentro de un espacio clínico, pero ya no era un diagnóstico propiamente médico, sino que era un diagnóstico pedagógico que tenía que responder a unas necesidades que se dan dentro del ámbito médico a tenor de la bioética o a tenor de los principios que promueve la bioética. Y claro, la palabra de la que viene diagnóstico, diagnosis, ya era utilizada desde los tiempos de Hipócrates dentro del ámbito médico fundamentalmente. Se ha asociado mucho el diagnóstico con el mundo de la medicina, no es para menos, ¿verdad? Pero este diagnóstico médico realmente lo que trabaja es una imagen del cuerpo forjada según el espesor de la clínica, para parafrasear a Foucault, ¿no? En la historia de la clínica, bueno, pues cuando habla pues, de que ahí hay un espesor y ahí se da una imagen determinada del cuerpo que se crea a medida de lo que los científicos médicos quieren captar y diagnosticar propiamente en su análisis. Pero yo lo que digo, el diagnóstico educativo o pedagógico que nosotros allí aplicamos sí que estaba en relación con unos cuerpos, pero aquí lo que se pretendía captar eran las condiciones de subjetividad de esos cuerpos. La educación trabaja esa subjetividad que presentan las personas en una determinada situación. Por tanto, nuestro diagnóstico no iba como tal dirigido a captar patologías. No se puede confundir aquí el diagnóstico médico con lo que sería el diagnóstico educativo, ya que no podríamos tratar como una patología el hecho de que alguien no sepa leer. No se puede tratar el analfabetismo como una patología, dado que la patología corporal, que es la enfermedad, es algo que se da dentro de lo que son las condiciones físicas de ese cuerpo. Pero el tener niveles bajos de lectura, el tener analfabetismo, es algo que se da en un determinado ámbito social y responde a circunstancias más bien culturales, sociales, económicas y, bueno, pues a la propia trayectoria de vida de esos individuos. Por tanto, no se puede tratar el analfabetismo como una patología en el sentido del diagnóstico que se ejerce en la clínica, sino que aquí confluyen otros factores que invocan a las ciencias sociales y a las ciencias de la educación para desentrañar cuestiones subjetivas del individuo que tienen más que ver con, bueno,
su trayectoria vital, sus relaciones sociales, las condiciones de vida que ha tenido y que desde luego determinan también en qué medida esa persona se ha podido formar o no se ha podido formar en las instituciones educativas. ¿Todo esto por qué? Porque si vas a tener que ejercer tu autonomía y sin embargo no tienes un nivel de comprensión lectora alta, como dije desde un principio, esa autonomía se va a ver perjudicada. Y poder detectar cuáles son los problemas que puedan perjudicar esa autonomía es una responsabilidad que compete sobre todo al diagnóstico educativo, ¿verdad? Y más que nada porque cuando se firma la carta de consentimiento informado, también hay que decir que aquí el paciente no solo se compromete él a entender los efectos que pueda tener un tratamiento o una intervención quirúrgica, sino que ahí también en ese consentimiento informado se está comprometiendo el propio personal sanitario, porque también están los principios de no maleficencia, de beneficencia y de justicia, que son los que propiamente van a tener que aplicar los médicos y el resto del personal sanitario que están atendiendo a un determinado paciente. Entonces ahí también se ejerce una responsabilidad mutua y ese consentimiento informado que promueve la práctica bioética es algo más social que individual, porque allí se establece una relación social que no propiamente constituye un contrato al estilo en que se puede entender un contrato laboral, sino que es un contrato de vida, de mira, yo pongo mi vida bajo su responsabilidad. Entiendo que usted no me va a tratar de perjudicar, que va a buscar mi beneficio y que además me va a tratar con justicia de acuerdo a la dignidad que yo albergo. Aquí volvemos entonces a la autonomía. Se supone que todos somos autónomos y que todos tenemos esa dignidad, salvo las personas que ya pues por cuestiones extremadamente catastróficas no pueden ni siquiera ejercer esa autonomía y lo tienen que hacer los familiares por ellos. Pero aquí también, si un familiar tiene que ejercer ese principio de autonomía por una persona que no puede, bajo ninguna circunstancia, ejercerlo, pues habrá que ver también cuáles son las condiciones educativas de esa persona que va a tomar esa responsabilidad. Más que nada porque si analizamos sus niveles de comprensión, la manera de somatizar una determinada situación, estaremos yendo más allá de lo que son los estándares del diagnóstico clínico para acceder a un diagnóstico educativo que, como dije, desentraña los aspectos de esa subjetividad, la trayectoria de ese individuo, de lo que más o menos él contiene en su pensamiento, de la forma en la que se ha venido educando a lo largo de su vida. Porque, como digo, la subjetividad ya es algo invisible. El cuerpo es lo visible y mediante técnicas y tecnologías médicas se puede observar qué patologías contiene ese cuerpo, ¿no? A mí sí me pueden hacer una prueba ahora del COVID para detectar si tengo o no tengo COVID-19 y bueno, pues ahí se supone que mediante las técnicas que apliquen ahí se va a ver clarito si lo tengo o no lo tengo. Pero ver cuál es mi situación formativa, digamos, si yo soy capaz de entender un término o no entenderlo, eso ya es más difícil y eso es invisible. Ahí hay que mantener una conversación, hay que mantener una relación social con esa persona, con ese alguien, ¿no? Ahí hay un alguien al que se le supone autónomo, pero vamos a ver en qué medida puede serlo, o tiene capacidad para serlo, o mejor dicho, es capaz de saber que goza de esa autonomía. Entonces, estas fases de lo que sería el diagnóstico para tributar a través de la pedagogía hospitalaria en la bioética, yo lo considero algo fundamental que conecta tanto a la educación como a la bioética en lo que sería un espacio que no es el de la escuela, sino que es el de la clínica, pero donde también se pueden ejercer actividades educativas que desde el punto de vista de la bioética y de lo que promueve la bioética serían perfectamente legítimas. Aquí ya se sienta un fundamento
moral que viene a reforzar la educación. Vale. Ahora, y ya sin dilatar más este discurso, voy a leerles 4 puntos que he extraído a modo de conclusión provisional sobre estas cuestiones de las que he venido hablando. Y como digo, ahora, pues mediante el diálogo que entablé con los asistentes a esta ponencia, pues ya espero poder en un futuro armar una conclusión mejor a los puntos que voy a plantear ahora. Y bueno, digo, ya esto es el final de mi ponencia, les voy a leer esos puntos. Finalmente, conviene señalar 2 cuestiones en torno a la pedagogía que experimentaría cambios desde la perspectiva de la aplicación de procesos educativos a tenor de la bioética. Aunque la educación ha de aspirar a la modificación de los sujetos mediante actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de transformar a la sociedad, también desde una aspiración más modesta, cuando se trata de adultos que debido a sus déficits educativos no pueden ejercer en plenitud su autonomía, la educación, más que ceñirse a modificarlos a ellos, tendrá que conformarse con realizar un ejercicio de adaptación de los documentos de consentimiento informado a sus niveles de aprendizaje. Bueno, esto es un proyecto que yo tengo, ¿no?, en mente, que es adaptar las cartas de consentimiento informado, esas hojas, hacerlas adaptables a determinados niveles de lectura y a las condiciones educativas de los pacientes. Y aquí, por eso digo que la pedagogía lo que tiene que hacer es, más bien, en este caso, no tratar de transformar a los sujetos, sino adaptarse a ellos, que sería también plantearle un reto a la educación en este aspecto. En este caso, se invertirían los términos en la medida en que los saberes y herramientas pedagógicas irían modificándose en función de adecuarse a personas que por distintas circunstancias a lo largo de su vida no son capaces de ejercer su autonomía según los estándares promedios estipulados. Y el segundo punto sería, asimismo, la pedagogía hospitalaria, asistiendo y reforzando a la bioética, plantea la necesidad de concebir las actividades educativas más allá de los espacios institucionales que se destinaron para la educación. No solo los campus universitarios o las escuelas concentran las actividades educativas cuando se trata de extender principios de bioética necesarios para la población. Los espacios tradicionalmente institucionalizados para llevar a cabo procesos educativos se descentralizarían para entrar en cooperación con otras especialidades institucionales como lo son las sanitarias. Cabe mencionar que actualmente las vicisitudes causadas por la pandemia del COVID-19 están poniendo de manifiesto la necesaria relación entre las disciplinas científicas relacionadas con la biología y la salud y aquellas centradas en la pedagogía y la formación de subjetividad, pues la legitimidad de las medidas que se han venido adoptando y los temores sociales generados por el virus implican pedagogizar las ciencias naturales en beneficio de la comprensión de los ciudadanos sobre cuestiones biológicas y sanitarias basales para la vida. Obviamente aquí nos hablan de que tenemos que echarnos alcohol en las manos, por ejemplo, de que tenemos que guardar una distancia social, llevar mascarilla. ¿Pero por qué? Se quiere proteger la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Fijaos que ahora acabo de llegar a España, de recién aterricé el 28 de agosto y ahora se está hablando de la vuelta al cole en septiembre. La vuelta de los niños al colegio. Y se le pide a los profesores que expliquen y enseñen a respetar la distancia social, a mantener una higiene, que cada tanto tiempo tienen que ir al baño a lavarse las manos. Y se dice aquí, yo lo he escuchado decir a ciertos periodistas, bueno, pero es que a los profesores se les está exigiendo algo que realmente solo saben explicar los médicos. Entonces, una de dos. O formamos a los médicos en cuestiones sanitarias, biológicas, propias de la medicina, o traemos médicos también a las instituciones educativas para que mantengan una prevención y para que mantengan un control sobre todo esto. Aquí entonces vemos que tiene que haber una transfiguración de los espacios que se destinan a una determinada ciencia, a una determinada cosa, en virtud de que se pueda cumplir una interdisciplinariedad
de la que la bioética ha sido garante todo este tiempo, porque la bioética es precisamente una ciencia interdisciplinaria, ¿no? O un saber, mejor dicho, un saber de saberes, que es el siguiente punto. En lo que a la bioética se refiere, esta se vería fortalecida en los siguientes dos puntos, otros dos puntos para la bioética. Uno, en la línea del punto 2 de la enumeración anterior, cabe agregar que si en la bioética pueden operar múltiples saberes científicos y sensibilidades morales, llamados a atender formas de entendimiento para la práctica, entonces la bioética, más que una disciplina, se advertirá como una forma interdisciplinar, de tal manera que su espacio de actuación no estará centrado en una institución o lugar en concreto. La bioética se ha consolidado en los espacios clínicos y también en los entornos universitarios destinados a la investigación con seres vivos, su relación, bueno, con seres vivos y con seres humanos. Su relación con las instituciones educativas ha estado vinculado a través de estos últimos, pero todavía ha de adentrarse en instituciones educativas además de las universitarias, pues en las escuelas la bioética suele ser desconocida no solo por parte de los estudiantes, sino también por parte de los docentes. Quizá la crisis pandémica que estamos viviendo hoy en día ya haya abierto el punto de encuentro entre la bioética y la ciencia y prácticas sanitarias, introduciéndose en las escuelas. Con las medidas que habrán de ser puestas en marcha una vez regrese la presencialidad a las aulas, la sola aplicación de medidas disciplinarias para proteger a estudiantes y docentes de la COVID-19 podrá habilitar también la reflexión sobre cómo aplicar tales reglamentos en virtud del respeto a los principios éticos mediante los que se pretende proteger la vida. Y el segundo punto, ya para finalizar y para entrar en el periodo de preguntas-respuestas, el segundo punto es: la bioética va potenciándose a medida que se extiende hacia otros saberes influyendo en estos, lo que no será diferente cuando se combine fuertemente con la pedagogía hospitalaria. Quizá en los comités de ética de asistencia sanitaria no se le haya otorgado cabida aún a la figura del pedagogo o del docente, pero ante la necesidad fehaciente de ayudar a comprender los documentos de consentimiento informado para promover el ejercicio excelente de la autonomía, el trato con pacientes que presentan todo tipo de condiciones educativas ha de plantear la precisión pedagógica con que se comunican cuestiones acerca de enfermedades y tratamientos, pues no siempre los familiares de los pacientes con niveles educativos precarios pueden acometer esta tarea. Al igual que no siempre los profesores, por ejemplo, pueden acometer la tarea de ahora ocuparse de cuestiones sanitarias, de prevención del coronavirus en los espacios áulicos. Y bueno, ya con esto abro periodo de preguntas, con el permiso de Antonio. Bien, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el tema, muy interesante el enfoque también, novedoso. Te voy a leer algunas de las preguntas que han aparecido. La primera pregunta de Nicolás dice: ¿qué formación o actitud debería tener el profesional capaz de ejercer la diagnosis educativa? Me resuena al parriciasta de Foucault, algo así como un Sócrates, capaz de examinar los presupuestos que configuran la educación, en el sentido de la psicagogía. Psicagogía, sí. Bueno, bien. Hasta ahora, y aquí sí que les voy a hablar de mi experiencia, ¿no? O sea, yo, las personas con las que llevé a cabo ese diagnóstico educativo en ese hospital de Ecuador, pues mira, eran 2 estudiantes que estaban ya terminando su carrera y que estaban especializados en la enseñanza de la lengua y la literatura. Habían optado por ese itinerario dentro de la educación básica. Y la otra persona, como dije, es una especialista en psicología clínica. Y estaba yo, que yo era, pues bueno, digamos, a lo mejor el que menos pintaba ahí, ¿no? Pero bueno, yo era el especialista en filosofía, ¿no? En filosofía moral y política. Y entonces, bueno, pues desde nosotros 4 pudimos forjar un plan de diagnóstico, yo creo que bastante bonito, que cuando se dé luego la oportunidad, ojalá podamos volver a aplicarlo.
y haya la oportunidad de volvernos a juntar para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo decirte, Nicolás? No necesariamente la diagnosis educativa tiene que ser llevada a cabo por un Sócrates, es decir, por un filósofo, sino que por un filósofo que conviva, que dialogue con otros especialistas, con otros científicos, y que a partir de ahí se puedan hacer diagnósticos interesantes y útiles para lo que es el ámbito en el que estamos trabajando, en este caso, pues para la clínica y en respeto del principio de autonomía. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que la bioética, como he dicho, pues es más bien un saber de saberes y es completamente interdisciplinar. Por tanto, cuantas más personas puedan acceder a esa diagnosis educativa, mejor. Ya, Alejandro, ¿me escuchas, cierto? Que se me había apagado. Dice, Orlando Ponce pregunta, ¿cómo se aplica la pedagogía hospitalaria en un estudiante que se encuentra recluido en una habitación y no tiene acceso a ningún artefacto tecnológico? ¿Quiénes son los responsables del aprendizaje del estudiante si no tiene acceso a los educadores? Claro, bueno, en Ecuador yo me acuerdo que se está promoviendo, o se trata de promover la pedagogía hospitalaria, pues para atender las necesidades educativas de niños, jóvenes, en nuestro caso también adultos, que tienen que permanecer un largo tiempo recluidos en el hospital o luego en proceso de tratamiento y terapia en su casa. Entonces, también nos hemos encontrado que, bueno, en la ley sí que se puede dar pie a que exista esta pedagogía hospitalaria, porque es un derecho adquirido y que está plasmado en la Constitución ecuatoriana. Pero claro, aquí ya vamos al problema de la práctica, de cómo esto se lleva a cabo y de con qué medios contamos para llevarlo a cabo. Sí que existen aulas hospitalarias en Ecuador, pero no hay tantas como realmente sería lo deseable. Y claro, mucho menos las habitaciones están equipadas con los medios tecnológicos para que el niño o el joven o el adulto que está en procesos educativos pues pueda estar, ¿verdad?, enganchado a todos estos procesos a través de la red o a través de los programas que se le implementan pues para ejercer tareas, escribir o leer. Entonces sí que es cierto que tenemos el derecho, o sea, está estipulado que los pacientes también tienen el derecho a recibir la formación educativa, pero el problema está en qué medios contamos pues, para llevarlo a la práctica. Ojalá existan más medios y se pueda llevar a la práctica de mejor manera. Como digo, nos quedamos en la fase del diagnóstico y ya ahí ya averiguamos distintos problemas. Ahora está en qué proyectos generemos y en qué productos de innovación podamos sacar, como por ejemplo, aunque solo sea conformarnos con una carta de consentimiento informado o con un vídeo donde a una persona que no sabe leer se le explique en qué consiste la autonomía y en qué consiste dar su autorización, dar su consentimiento, ¿verdad?, a un tratamiento, a una intervención quirúrgica. Aunque solo sea conformarnos con eso, también tenemos que tratar de pensar en qué dinámicas o en qué actitudes podemos tomar pues, para llevar la pedagogía a las aulas, sobre todo para las personas que más lo necesitan y también para quienes creen no necesitarlo. Y como digo, hay personas que creen que simplemente la hoja de consentimiento informado consiste en firmarla y ya está, y que pese a tener serios problemas a la hora de comprender en qué consiste, piensan que todo está bien y que todo lo han entendido. Entonces, también el problema aquí está en cómo hacer comprender que es un principio básico de su dignidad el actuar conforme a su autonomía. Entonces, ya no solo se trata de enseñar al que necesita aprender, sino también enseñarle a quienes creen que lo tienen todo aprendido, pero que en realidad no lo tienen, ¿verdad?
Ujú. Muy bien, muchas gracias. Te leo una pregunta del profesor Raúl Villarroel. ¿Tú crees que el consentimiento informado es un requisito que bajo ninguna circunstancia puede ser omitido? ¿O se podría pensar en prescindir del consentimiento informado cuando hay dificultades objetivas para hacerlo válido, como por ejemplo el analfabetismo? ¿Sería legítima una intervención de los sujetos con prescindencia del consentimiento informado en tales casos? Como he dicho, el consentimiento informado es el proceso más eficiente que se ha encontrado para hacer evidente la autonomía. Pero como también dije, esas evidencias de autonomía muchas veces se quedan en protocolos burocratizados que han perdido de vista los fundamentos sobre los que se sostienen en sí mismos, ¿no? Han perdido de vista en qué consiste la autonomía. Entonces, ¿se puede prescindir del consentimiento informado? A lo mejor, a lo que estamos llamando hoy consentimiento informado, sí se le podría, sí se podría prescindir de lo que hoy en día entendemos como consentimiento informado, si realmente encontramos otras dinámicas para que el paciente pueda evidenciar su autonomía, puede evidenciar que es un ser consciente, que es un ser autónomo, ¿no? Entonces, como he dicho, pues a lo mejor con una persona analfabeta no necesitamos necesariamente darle una carta que tenga que leerla, que no la va a saber leer y que la va a tener que leer un familiar, que el familiar no va a saber entender, que finalmente va a ser todo lo que diga el médico, que a lo mejor el médico tampoco sabe explicar. Bueno, pues ahí se forma una cadena que al final deteriora completamente la autonomía. No, a lo mejor generando un vídeo comprensible, pues podemos prescindir de ese consentimiento informado. E incluso, ¿cómo decirle? O sea, yo me encontré con el caso de una señora analfabeta que no sabía firmar y que tenía que poner su huella dactilar como signo de consentimiento informado. ¿Qué os quiero decir con esto? Si la huella dactilar vale como signo o como evidencia de esa autonomía, finalmente el problema es más bien el protocolo que hemos creado para evidenciar dicha autonomía. A lo mejor lo que hay que cambiar efectivamente es el protocolo o ser capaces de imaginar protocolos pues más pedagógicos, más abiertos y que sean más accesibles para el común de las personas. Porque muchas veces el sujeto educativo del que parte de la bioética es un sujeto que no es real en la población. Quiero decir que partimos de que una persona normal pueda entender un término técnico complejo y eso pues es imposible, más en el caso del analfabeto, pero a lo mejor muchos de nosotros nos vemos en esa situación, que no entendemos algo de lo que pone en esa carta de consentimiento informado que le tenemos que firmar a un familiar o a nosotros mismos. Ujú. Entonces, claro, tenemos que bajar el nivel educativo de ese sujeto que presuponemos autónomo precisamente para preservar su autonomía. Ujú. Muy bien, gracias Alejandro. Te leo otra pregunta de Nicolás. ¿Puedes ilustrar con un ejemplo cuáles serían las diferencias cruciales en la formulación de un consentimiento informado estándar y uno para una persona analfabeta total? ¿Cómo repíteme esa pregunta? ¿Puedes ilustrar con un ejemplo cuáles serían las diferencias cruciales en la formulación de un consentimiento informado estándar y uno para una persona analfabeta total o completamente analfabeta? Y bueno, pues como he dicho, a una persona analfabeta se le puede presentar un vídeo. Uh-huh. Un vídeo o una guía no escrita, sino más bien una especie de programa de internet. O sea, si todos los hospitales estuvieran equipados tecnológicamente con tablets, a lo mejor, o mismamente con aplicaciones de celular. Con una aplicación de celular donde salga una persona hablando, en el caso de a lo mejor un niño, pues puede ser un dibujo animado que le hable y que sea una especie de guía, o en el caso de un adulto, pues puede ser un médico mismo que hace un vídeo y que está explicando esas cuestiones, o también a lo mejor mediante un pequeño cuestionario interactivo con imágenes, más que con palabras propiamente dicho. En fin, hay distintos modos
por ejemplo, los estudiantes a los que yo les estuve dirigiendo, que luego finalmente pasó a dirigirles la profesora Mónica de este curso, ya para que se titularan, ellos presentaron una guía de hospitalización para niños y para adultos. Y yo mismo pues me encargué de leer esa guía y de ir rellenando un cuestionario sobre qué me parecían los distintos itinerarios, y le salió algo bastante interesante, pero claro, esa guía no sería pues para personas analfabetas, sino para personas que más o menos saben leer. En el caso de los niños yo creo que estaba muy bien lograda, también para adultos, por supuesto, y que ayudaba a entender qué es una determinada enfermedad, cómo hay que tratarla, todo el proceso, y era una guía además bastante interactiva, con juegos, con cuestionarios, con partes para rellenar. En fin, es un paso que se ha dado ahí, pero lo que me plantea Raúl para personas que no saben leer nada, pues a ellos sí que planteo que hay que recurrir a los medios tecnológicos, a los medios digitales, tener una aplicación o tener en el hospital una tablet donde se explique mediante un vídeo, con imágenes. Bueno, se puede hablar y se puede pensar en distintas cosas. O sea, para hacer esto no es que ahora fichemos a un pedagogo estrella, a un bioético estrella para hacerlo, sino que más bien esto hay que hablarlo en los comités de bioética, en los comités de médicos, y todos juntos tratar de plantear un producto pedagógico para personas que presentan estas deficiencias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Yo tengo varias preguntas. No sé Está haciendo si... otra pregunta, Raúl, ahí, que ya la he visto. está haciendo otra pregunta. Perfecto. Claro. Sería legítima intervención de los... Dice... Espérate, que no alcanzo a leer la pregunta de Raúl. Raúl me dice ¿y qué pasaría en el caso de los pueblos originarios de Latinoamérica? Claro. Que cada vez que han suscrito documentos o accedido a propuestas han resultado ser objeto de expoliaciones. ¿Cómo operar en tales casos? Bueno, aquí yo les digo que ojalá, ¿verdad?, en Ecuador se cree una carta de consentimiento informado pues en quichua o en shuar para personas que hablan o que interactúan mejor en este idioma que en el castellano. En el caso de Chile, pues también el mapuche, ¿verdad? Sí es cierto que bueno, hay diferencias, ¿no?, en cómo trata Ecuador a sus indígenas, a cómo los trata Chile. Esperemos que se pueda progresar en ese aspecto y que los mapuches, pues alcancen un estatus similar la lengua mapuche alcance un estatus similar al que tiene el quichua en Ecuador, donde hay instituciones que sí que ponen palabras en quichua, pues para ir al baño, para ir a los distintos departamentos de un determinado lugar. Hay universidades, sí que hay una carrera de educación bilingüe también. En Ecuador, pues sí que se ha trabajado mucho más con los pueblos originarios, aunque queda mucho todavía por hacer, pero desde luego yo creo que sí que más se ha trabajado en Ecuador en ese aspecto que en Chile. Y pues ahora toca que Chile implemente modelos para incluir, ya no solo en las instituciones sanitarias, sino también en las instituciones educativas, a estos pueblos originarios. Y no solo mapuches hay en Chile, también en el norte hay aymaras, ¿verdad? Entonces no solo es el pueblo mapuche, sino que son otros pueblos, y por tanto, pues se tienen que generar políticas de inclusión, y nada mejor que enseñar su idioma. Nada mejor que enseñar el idioma que ellos hablan y plantearlo como una optativa en las escuelas, en las universidades, y también empezar a generar cartas de consentimiento informado en esta lengua, y ya no solo ese documento, sino que todo tipo de documentos pues para que formen parte de la sociedad civil de Chile. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta de Mario Madronero. Dice, en la zona de Tumaco, en el Pacífico colombiano, cerca de Esmeraldas, en Ecuador, el contexto de paramilitarismo y de violencia continua se produce al igual que el analfabetismo. Suelen usar en estos contextos consentimientos informados estándar, que en lugar de la firma aprueba el uso de la huella digital. Pero no hay comprensión de lo que se firma. Se trata más bien de una neutralización de la autonomía. ¿Cómo se evita esta regulación y neutralización de la autonomía? Claro, problema fundamental. Si burocratizas
todos esos procedimientos, es decir, si todo eso se trata desde un punto de vista burocrático, en el sentido de que es plasmar una firma, plasmar una huella digital, finalmente estás generando la autonomía, o como dice Mario, la estás neutralizando. ¿Por qué? Porque al final, a la fuerza de la costumbre, a la fuerza del hábito, se pierde de vista cuál es el fundamento moral de hacer eso. Entonces se trata de explicar, ya no solo de explicar, sino se trata de concienciar mediante un ejercicio educativo de por qué somos seres autónomos y de por qué esa autonomía forma parte de nuestra dignidad. Entonces el consentimiento informado estándar como tal no es nada si no está amparado en todas estas bases. En todas estas bases morales y bioéticas y éticas. Entonces, claro, o sea, lo que dice, vamos a ver, lo que dice Mario tiene todo el sentido del mundo y es un ejemplo de cómo precisamente los protocolos terminan por soterrar completamente lo que es lo que es el ejercicio de la autonomía. Se supone que esos protocolos dan evidencia de autonomía y sin embargo hacen todo lo contrario. La anulan completamente. Porque no ha habido una educación fundamental en la autonomía, precisamente, en reforzar la autonomía, más allá de que firmes un consentimiento o no lo firmes, o lo firmes con la huella, o lo firmes con un bolígrafo, o bueno, en el caso de la burocracia ecuatoriana, con lo que me he encontrado de tener que firmar con un bolígrafo azul, que te obligan en las instituciones a firmar en azul y no en negro. Todo eso de la autonomía va más allá del color del bolígrafo o la huella dactilar o lo que sea. No se puede convertir la autonomía en una mera evidencia, sino que hay un trabajo detrás. Se supone que plasmar esa firma es el proceso final del ser autónomo que mediante su reflexión llega a ese punto, es el final, no es el principio de todo. Y cuando eso es el principio de todo, claro, se desplaza todo el sentido que tiene. A propósito de eso, Alejandro, a mí me gustaría preguntarte qué opinas, cuál es tu opinión respecto de la aplicación del principialismo bioético al proceso de consentimiento informado. Si se puede plantear, por ejemplo, que la autonomía es jerárquicamente más relevante que el principio de beneficencia o el principio de no maleficencia. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Esa es una pregunta, después te hago la otra. El principialismo, lo último, porque ha salido ahí el principio de no maleficencia de beneficencia a propósito de... O sea, mi pregunta es, ¿qué opinas tú respecto de la aplicación del principialismo bioético al problema de la autonomía? Y considerando que hay otros principios, y pensando que quizá, claro, hay una jerarquización, una cierta idea de jerarquización de principios, donde se plantea hoy en día, por ejemplo, que el principio de autonomía puede ser más relevante que el principio de beneficencia. Por ejemplo, en biomedicina se piensa mucho eso actualmente, o el principio de no maleficencia. Entonces, ¿cómo hacemos dialogar, digamos, estos principios sin transformarlos en una jerarquía o sin transformarlos en una mecánica que no considere finalmente la autonomía del otro? Se ha dicho que los principios de beneficencia o de no maleficencia muchas veces también pueden infantilizar a los pacientes, o que pueden hacerles seres dependientes de que una persona esté mirando por su bien o por no hacerles mal. En todo caso, nos relajamos cuando vemos que el médico nos dice, no, pues te voy a hacer esto y te voy a curar, y ahí ya yo me convierto en un ser pasivo. Entonces, sí que se ha dicho que la beneficencia fundamentalmente pues contribuye a infantilizar o a generar sujetos pasivos que finalmente son incapaces de ejercer su autonomía. Pero yo creo que más que un obstáculo, lo que tendríamos que ver aquí es realmente desde qué perspectiva estamos tomando la autonomía, ¿no? Porque yo la autonomía no la concibo tanto en el sentido clásico, en el sentido occidental de libertad, asociado al libre albedrío. Yo más bien creo que el principio de autonomía o un ser autónomo es aquel que es consciente de cuáles son sus necesidades y que él mismo ha llegado a determinar, sí, con ayuda de sus relaciones sociales, pero que ha llegado a determinar qué es lo que necesita. Actúa de acuerdo a lo que necesita. Entonces yo creo que
ahí es cuando la persona realmente está en plena posesión de lo que podríamos determinar como su libertad. Cuando entiende sus determinaciones y dentro de esas determinaciones entiende qué es lo necesario para él y no que una tercera persona, un sujeto externo, le viene a decir, no, tú lo que necesitas es esto o esto otro. No, una persona libre es la que es capaz de saber qué es lo que necesita. Y si sabe que es capaz o sea, si sabe qué necesita, será autónomo y por ende también será capaz de saber en sí mismo qué es lo que le beneficia y qué es lo que le perjudica. Y ahí entonces también será capaz de ser justo. Claro. Ahora bien, en el caso de la biomedicina, perdón, en el caso de la bioética aplicada a la biomedicina, se podría pensar que esta persona no sabe bien qué es lo que necesita, porque el conocimiento médico se impone frente a un no saber del sujeto. Entonces, respecto de eso, y ligado a lo que te había preguntado al principio, ¿qué opinas de aplicar los principios bioéticos a un escenario social o político donde el diagnóstico ya no tiene que ver con el cuerpo biológico, sino con la consideración de otros aspectos como las condiciones sociales de vida? O uno podría pensar quizás que hay una lectura biopolítica posible también, además de la bioética, pensando en esta asociación entre bioética y diagnosis. Bueno, es que lo vemos ahora mismo, ¿no? Con las medidas que tomamos ante la pandemia. Yo vengo recién de Ecuador y estoy en un escenario y vengo aquí a España y me encuentro en otro escenario. Y cosas tan irrelevantes como que, bueno, allí no le están dando tanta importancia a lo que es guardar la distancia social como aquí. Aquí tú te acercas a una persona un poco sin querer con el carro de la compra y ya te están mirando mal. Aquí no, lo de la distancia social en serio, se lo han tomado súper en serio. Pero bueno, en Ecuador era más el tema de llevar mascarilla para entrar al supermercado, pasar por esa máquina que te echa chorros de, no sé si de cloro o de qué te echan ahí, pero bueno, tú pasas por esa máquina y se supone que ya has desinfectado. Entonces ya ahí ya puedes estar en la cola de la compra, sí, más o menos guardando unas distancias, pero bueno, pero tampoco tan estrictos. No, aquí lo de la distancia social se lo han remarcado una y otra vez y la verdad es que la gente se pone bastante alterada si te ven un poco cerca, ¿sí? O si tú tienes prisa y vas un poco arramblando la cola, ¿no? Pero claro, entonces eso lo vemos en cómo, bueno, pues ¿por qué aquí se le da tanta importancia y allí no? ¿Cómo se nos está explicando el tener que llevar a cabo estas medidas? Bueno, pues la respuesta es, pues hay que hacer una pedagogía de la enfermedad. Hay que hacer una pedagogía de la enfermedad que no solo responde o corresponde hacer a los médicos, sino que también corresponde hacer a sociólogos, a educadores, a filósofos, a todo tipo de saberes y de científicos. Porque igual que el médico puede ser muy bueno explicándonos los tecnicismos o los conceptos concretos y más precisos sobre el por qué hay que hacer esto o esto otro, a lo mejor no lo sabe explicar de una manera tan fehaciente y tan adecuada a lo que son a lo que es nuestra manera común de entender las cosas, como lo puede explicar un pedagogo, un docente, o incluso alguien que se dedica a la filosofía. Entonces, se trata más bien, o sea, para fortalecer esa autonomía, se trata de que la gente adquiera un nivel de explicación adecuado y preciso para que sean capaces de saber por qué necesitan llevar a cabo un tipo de medidas u otro tipo de medidas. Uh-huh. ¿Queda bien? ¿Alguien más? ¿Queda bien? Sí. Bueno, ya que tú eres, digamos, el moderador hoy, pues te puedes tomar entonces esa libertad de todavía replicar otra pregunta. Sí, me la estaba tomando, de hecho. Tenía una pregunta respecto a eso. Sí, mira, porque señalar la voluntad de participar puede ser muy diferente de consentir o de firmar un proceso de consentimiento informado. O de efectivamente saber lo que estoy firmando, o de entender lo que estoy firmando. Entonces, mi pregunta ¿es posible que por situaciones que impliquen asimetría de poder, por ejemplo, las personas no sean absolutamente libres para consentir? Y en función de eso, me pregunto, por ejemplo, qué sucede en situaciones donde el consentimiento informado implique más de una persona, o implique varias personas, o implique comunidades completas. Entonces, el proceso de consentimiento informado se hace ahí mucho más complejo, porque tampoco estás abordando un tema diagnóstico asociado al cuerpo, sino que estás abordando un tema de una diagnosis social, por decirlo de algún modo.
Claro, Y esto lo hace mucho más complejo. Ese consentimiento informado ya no es tan bioético como biopolítico, porque ya está agrupando a un conjunto de cuerpos, ya está, digamos, introduciendo a una comunidad y, por tanto, unos intereses supuestamente colectivos. Habrá que saber si las personas que encabezan esa comunidad o los representantes que se erigen como tal dentro de esa comunidad responden realmente a lo que pueda ser el interés de todas las personas que están ahí dentro. Y ahí el problema del consentimiento informado se vuelve político, porque Claro. quién sabe si a la persona a la que tú le das tu voto para que te represente va efectivamente a hacer aquello que dice que va a hacer y aquello con lo que te va a representar. Es un problema que tenemos en la democracia, es un problema político que ya no solo en comunidades, sino que en la medida en la que somos ciudadanos y ejercemos nuestro voto, pues nos lo encontramos. ¿Y qué elementos de esa política consideras tú que sería relevante a la hora de pensar una pedagogía respecto de este tema? Pues sería una pedagogía política y que a través de esa pedagogía política, bueno, pues las personas sean capaces de atender otros problemas que le afectan como sociedad y de saber de la magnitud de esos problemas para ser responsables a la hora de elegir qué les conviene y qué no. Y bueno, y también, si lo hablamos desde este punto de vista, bueno, pues a la hora de elegir a esos representantes, pues tener claro qué es lo que se está eligiendo muchas veces, porque muchas veces también, igual que en el consentimiento informado, el voto, es saber cómo se da el voto, ¿no? Uh-huh. En unas elecciones, incluyendo a las personas que no dan el voto también. ¿Por qué no lo dan, no? Y aquí, claro, pues igual que en el consentimiento informado, nos vamos a ver cómo son las capacidades de esas personas para ejercer su autonomía. Y también cuál ha sido su recorrido autobiográfico para llegar a una determinada conclusión. Hacer una cosa o no hacerla. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por responder mis dudas. No sé si alguien más tiene otra duda o quisiera agregar una... A ver. Dice Mario, dice la posible pedagogía de la posible pedagogía de la enfermedad conllevaría una relación entre higiene, cuidado de sí, vigilancia psicopolítica. Vigilancia psicopolítica. Ella ya me lleva a Mario a Byung-Chul Han y ya entramos en esta cuestión. A ver, una pedagogía de la enfermedad yo no lo concebía así, o sea, yo lo concibo como cuidado de sí, pero más como el cuidado de sí estoico, del que pudiera hablar Heidegger, o incluso del cuidado de sí que de los griegos, del que habla también Foucault, ¿no? Entonces, si lo dejamos en ese cuidado de sí, algo que atienda al cuerpo, algo que también atiende a la prudencia, es decir, a nuestras condiciones subjetivas desde las que nos vamos a relacionar, bueno, pues todavía podría ser una pedagogía de la enfermedad. Pero si es una pedagogía de la enfermedad que derive en una psicopolítica, entonces llámalo psicopolítica de la enfermedad y quítale el pedagogía, porque no va enfocado a fortalecer la autonomía ni a fortalecer al ciudadano. O sea, es un cuidado para un saber que implique un cuidado de sí, tiene que haber una pedagogía. La psicopolítica se supone que es más bien todo lo contrario, es la manipulación, es el control mediático, es la introyección constante de ideas como un asedio mediante técnicas de marketing, mediante publicidad. Eso es la psicopolítica. Como yo dije en su día, la psicopolítica finalmente se distingue de la biopolítica en que la biopolítica todavía plantea dispositivos físicos de fuerza con los que mover los cuerpos en la sociedad, pero la psicopolítica lo que quiere es trabajar desde el convencimiento o desde hacer a las personas o desde hacer creer a las personas que están convencidas de que hacen bien lo que hacen. O sea, trabaja ese aspecto subjetivo, penetra en la subjetividad y hace al dominado querer la forma en la que está siendo dominado. Y aquí también hablaríamos de la Boetí, ¿no? Y de cómo el ciudadano finalmente consiente ser dominado y hasta que agradece, ¿no? De esa manera ser.
estar siendo dominado. Y ahí de alguna manera queda... Sí, dime. No, perdón, que queda, de alguna forma queda en entredicho el principio de autonomía, digamos. ¿Cómo puedo ser autónomo en un contexto donde soy mentalmente o psicológicamente dominado? Claro, ahí es donde más bien yo diría que me creo que soy autónomo sin serlo. Me hacen creer que soy autónomo por ser capaz de elegir un producto u otro en la estantería del supermercado. Pero ¿quién me está dando ese producto? ¿Cómo se está llegando a ese producto? Y sobre todo a ese precio que a lo mejor está haciendo que me mate a trabajar para conseguir ese producto y no otro en la estantería del mercado. Bueno, pues claro, ahí es donde la persona o el grupo de personas son capaces de darse sus propios objetos de elección. Ellos creen que saben lo que necesitan y después de un proceso de reflexión llegan a la conclusión de que es esto lo que vamos a elegir, sin que ninguna fuerza externa me dé la colección de cosas entre las que voy a elegir, sino que ellos mismos crean esa colección de cosas que van a elegir, o a lo mejor no la crean, sino que ya han determinado qué es lo que necesitan y por tanto no existe ese ejercicio de libre albedrío. Bueno, interesantísimo tema, Alejandro. Yo creo que habría muchas otras cosas que preguntar. A mí se me ocurren algunas otras cosas, pero no sé si los demás tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión como para ir cerrando. Sí, vamos a ver con qué más se me sorprende. De aquí voy a sacar yo una conclusión para el texto de la ponencia. No, al parecer no hay más preguntas, Alejandro. No sé si tú quisieras cerrar con una reflexión o señalar algo que te haya quedado como pendiente. Bueno, en realidad, como digo, esto es una idea que tengo que trabajar, que tengo que proyectar, tengo que desenvolverme en más escenarios para ver cómo las condiciones educativas de los sujetos influyen a la hora de comprender el propio ejercicio de su autonomía y la manera en la que dan el consentimiento informado. Sería increíble poder trabajar esto, pues sí, precisamente a lo mejor en comunidades indígenas de Latinoamérica, ¿no? Interesante, o con personas que están hospitalizadas y que pertenecen a estas comunidades. Sería muy interesante trabajarlo, sería también muy interesante poder hacer un diagnóstico aquí en España, pues bueno, es un país que presenta condiciones diferentes a lo mejor a las que pueda presentar Ecuador. Y bueno, pues yo creo que al ser una idea que todavía está en pañales, pues hay que hacer muchas aportaciones y hay que agrupar a muchas personas y hay que también converger con muchos otros especialistas para poder desenvolverla más y más. Antonio, me tomé el permiso de aprovechar que entre nosotros está una alumna de Alejandro, de darle la palabra para que pueda decir algo. Le di permiso para hablar, así que Nadia, por favor. Buenas tardes, profe, buenas tardes con todos. Este ha sido un gran proyecto, como se pudo haber mencionado el profe Alejandro. La idea que nosotros en el diagnóstico que el profe nos dijo es de que los adultos en sí no son analfabetos puros, son analfabetos funcionales en los cuales se puede trabajar con distintas cosas. También hay que saber que la contextualización en la que estamos trabajando en la población tiene afectaciones cognitivas, con lo que nosotros habíamos trabajado estrategias para memoria, para afectaciones visuales que tienen por la quimioterapia. Nosotros habíamos tomado estos para hacer nuestros instructivos. También esto del consentimiento informado, también creo que para las personas que, como decían, de los pueblos originarios e indígenas, ellos también están conscientes de esto. Saben que es una enfermedad, aunque
aquí también van a los chamanes, como en Ecuador tienen esta costumbre. Ellos saben cuáles son los síntomas, cómo es un dolor de estómago, o como nosotros también aplicamos en niños pequeños. Nosotros aplicamos por la pandemia a una población más pequeñita, entre 8 años a 3, en lo cual una niña de 11 años nos pudo decir de que ella estuvo hospitalizada, y cuando nosotros le explicamos todo esto del consentimiento informado, nosotros utilizamos una escala de valoración en el cual ella puso enojada, y nosotros le preguntamos por qué. Ella dijo que como niña se siente ofendida de que no le expliquen estas cosas. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Y por eso digo que este proyecto es importante no solamente trabajarlo en adultos, sino también en niños, porque ellos ya no están en esa época en la de que no solamente están en los juegos, sino ellos también están acercados a la tecnología. Ellos también ven en series, en películas, entonces a ellos les llama la atención estos temas. Entonces, muchísimas gracias y le doy una felicitación al profe Alejandro. Muy felicidades a ti, Nadia, felicidades pues por el nivel que has llegado a alcanzar en esto, ¿no? Por la manera en la que te expresas con esa especialización, ¿no? Y bueno, pues por lo mucho que aprendiste allí en el hospital. Me acuerdo que al principio te costaba encontrarte, ¿verdad?, con personas enfermas, y luego al final, bueno, pues te has desenvuelto con una confianza y con una capacidad increíbles. Bueno, pues nada, ojalá sigas así y ojalá también algún día formes parte de ASEFI y el CDEA. Porque vamos, con ese trabajo que habéis hecho y con esa guía que habéis hecho, esa guía no solo tiene que ser proyectada aquí en Ecuador, es que también perfectamente, ¿por qué no?, en Chile y en otros países. Porque es una guía muy lograda, ¿no? Ya hablé de ella y bueno, pues ahí ustedes que son los que son especialistas en lengua y literatura y los que más capacidad tienen para diagnosticar precisamente las capacidades de comprensión lectora, pues sois los que desde ese aspecto podéis seguir contribuyendo a este proyecto que lo tuvimos que cerrar, pero que vamos a seguir. De alguna manera, pese a las contingencias, pese a los obstáculos, ya se me ocurrirá algo para continuar adelante con este proyecto. Oye, Antonio, tengo que tomar yo el puesto de moderador, o sea, Alejandro, porque Antonio se cayó, intentó entrar de nuevo y bueno, no sé qué pasó. Así que quiero agradecer por la presentación, fue demasiado aplicada, creo que nos bajó totalmente la teoría que veníamos trayendo desde la semana pasada. Y claro, te agradezco mucho eso. También quiero dejar a todos invitados a la cuarta sesión, que sigue teniendo relación con esto, ¿no? Porque la subjetividad parece ser un problema que está siendo constante a lo largo de esta línea que estamos creando. El próximo seminario se llama Cuento de tradición oral y fomento la formación del pensamiento crítico, con el colega de Alejandro, Gonzalo Díaz Troya, ¿no? Aún no tenemos el resumen de esta exposición, así que aún no hemos activado el enlace de inscripción, pero no se preocupen, pronto tendrán todos el enlace en su correo y estaríamos muy felices si pueden seguir participando con nosotros, porque la instancia de diálogo que se acaba de dar es preciosa, es una instancia realmente emotiva. Y si ustedes quieren seguir, Nadia, y el otro alumno tuyo, Alejandro, que no parece que se fue ya, si Mateo Guamán. Mateo, si quieren seguir participando, bienvenidos. Ojalá. Podemos aprender mucho todos. Y muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Encantado de haber estado hoy con ustedes. Seguimos el próximo día moderando a Gonzalo Arturo Díaz Troya. Nos vemos el 7. Estamos en contacto. Muchas gracias. Dejo de grabar ahora. Hasta luego. Chao.